Buenas tardes, Luciana. No espere mucho más de mí en lo que queda del día, por lo menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Diego, de vuelta a casa. ¿Cómo Ahora está? sí, sí. Estoy un poco lento. Es como que la realidad va a una velocidad y yo estoy a, no sé, a un 65% menos. Se le nota en la cara. Sí, no es que Sí. esté borracho si suena extraño, es que Ujú. llevo más o menos unas 36 horas sin dormir. Incluso se lo escuchó roncar ahí en el sillón, No, así no que invente, no sí. difamen, No. no. Sabía que me iba a Injuria, decir que no. injuria. Se Que vos escuchaba. también claro, Ramiro lo escuchaba ahora, ¿no? No, porque escuchaba Sí, vibraban las paredes. Era constante e intenso. Así era su ronquido. Buah. Pobre Dalia, si tiene que aguantar eso. ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo estuvo por Uruguay? ¿Cómo fue esa vuelta? Bien, lo lindo de los aviones es que ahí es donde uno se da cuenta de que hay una vida mejor, pero hay que pagarla. Bueno, sí. Porque, claro, es como bastante ingrato. Lo más parecido a un bondi es venir en un avión lleno de gente. Más o menos Pero 12 horas. 12 horitas, bien, bien. Bueno, no se queje que vino en una de las compañías donde dan de comer, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, sí, igual siempre es como comida de plástico, entonces no... Bueno, algo positivo, Diego, A ver, no. ¿no? No, pero hablando en serio, ¿cómo estuvo? ¿Cómo encontró Montevideo? Estuvo... Vos, si querés algo positivo, está en el horno. No es un buen lugar para ir a pedir situaciones positivas. No, bueno, digo, más allá de lo obvio que es un momento muy jodido en general en cuanto a la actualidad, tomando con el problema del agua que sale salada, bueno, problemas varios a nivel político, bueno, Lo normal, bien. bien. Bueno, no sé, nos habíamos acostumbrado a que no era tan normal y que no pasaba tanto por lo menos, pero bueno, esos vaivenes que tiene la vida en sociedad generan eso también, ¿no? Y bueno, pero después lo normal, visitar gente, que al final es la parte buena de todo esto, ¿no? Vio que encontró algo positivo, Sí, claro, hacerse invitar asados y todas esas cosas. Sí, sí, comer sí. de arriba. Sí, ni tanto, pero sí, 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 sí. No, no me puedo quejar, no me puedo Qué quejar. bueno, me alegro. Sí, hay que poner una parrillada. Bueno, ya hay aquí, así que no hay que ponerla. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué me perdí en mi ausencia? ¿Qué cosas pasaron? Bueno, Además de que había gente que le pegaba al micrófono, hoy vine y lo tuve que armar de nuevo prácticamente. bueno, cosas que pasan en la radio y estamos a situaciones que suceden, ¿no? Pero todo tiene solución. Hoy les traigo un tema para que podamos analizar en conjunto, reflexionar, para los oyentes también y que quieran participar. Vamos a hablar un poco sobre la escucha empática, que creo que es un gran tema porque generalmente hoy en día estamos con esa tendencia de escuchar para responder directamente, y la escucha empática se dan otros componentes, ¿no? No solo hay que escuchar atentamente, sino empáticamente, y la empatía es ponerse un poco en el lugar del otro, ¿no? Al menos acercarse lo más que uno pueda a lo que te está contando la otra persona. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Y Pascal decía, ¿no? Ya hace algunos años, dice, el corazón tiene sus razones que la razón no comprende. Y hoy hablando con Dalia también estamos un poco analizando la situación que estamos viviendo, ¿no? En esto de estar muy divididos, discernidos, eh, el ser humano en general, ¿no? Entonces creo que el corazón muchas veces no se lo escucha, no se le presta la atención que debemos prestarle, y por eso decía Pascal esto, ¿no? El corazón tiene sus razones que la razón no comprende. Y la razón se alimenta prácticamente de lo que vemos, de la percepción, de nuestras creencias, de lo que vamos generando a lo largo de la vida. Y el corazón apunta a todo lo que tiene que ver con las emociones, con nuestros sentimientos, ¿no? Y la forma en que vemos la vida. Entonces, escuchar empáticamente tiene que ver con eso, no solo prestar atención a la razón, a lo que nos está contando la otra persona, sino también generar esta empatía con la otra persona desde el corazón, ¿no? Y como digo, creo que hoy en día estamos como muy divididos, escindidos, y trabajar en esa unión es necesario, ¿no? Cada uno debe trabajar en esa unión del ser humano, es fundamental para poder generar esta escucha empática. Entonces, tenemos como esa tendencia a precipitarnos, en vez de escuchar
escuchamos para responder rápidamente y arreglar las cosas con un buen consejo, ¿no? O lo que uno cree que es un buen consejo. Y muchas veces también damos consejos sin que nos pidan. Entonces, simplemente es escuchar empáticamente a las personas, a tu entorno, a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tus amigos. Es un poco eso, ¿no? Entonces, a veces te dicen las personas, no vale la pena, no llores, ¿por qué te quejas o por qué te haces drama? Entonces, lo que veo hoy en día es un poco eso, ¿no? Que desde hace mucho tiempo no nos tomamos un tiempo para comprender la situación del otro o de la otra persona que está viviendo y hacemos un diagnóstico equivocado. Entonces, seguimos con nuestra vida a los ponchazos, por decirlo de alguna manera, una forma muy rápida, y no generamos ese espacio para escuchar. Y esto pasa mucho del otro lado, a ver si hay papás y mamás, seguramente que sí, cuando no entienden a sus hijos, ¿no? Y le dicen, no, me ha pasado en consulta, decir, Luciana, no me escucha mi hijo, no me escucha mi hija, no me escucha mi pareja. Es que en realidad no es que te tiene que escuchar él, vos tenés que escuchar. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué le está sucediendo? Y la escucha empática es eso, escuchar atentamente con todos tus sentidos, no solo con la razón, sino también lo que decía al comienzo, ¿no? Uniendo la razón con el corazón, con las emociones. Y creo que también hay un aspecto que se juega mucho en el tema esto de comprender a la otra persona y a veces si no nos comprendemos nosotros mismos primero, es más difícil comprender al otro. Entonces es necesario primero comprender para luego ser comprendidos en general, ¿no? Comprender lo que le está pasando a esa persona. Entonces ese es un principio básico. Primero hay que procurar comprender para luego ser comprendido. Eso es, y si aplicamos eso se va a generar una comunicación interpersonal, o sea, entre esas dos personas de manera muy efectiva, muy, muy efectiva. Entonces, eso, hay que tratar de comprender para luego ser comprendido, comprender la situación y luego esa persona se va a sentir comprendida. Y la forma de comunicarnos que tenemos son varias, ¿no? Tenemos a través de la lectura, de la escritura, el hablar y escuchar, pero también lo que debe generarse en esta escucha empática es estar aptos como persona para escuchar, ¿no? Lo que es importante que te quieran comunicar y creo que muchas veces a nivel de la familia o el sistema educativo no nos entrenan para eso, ¿no? Creo que escuchar, no nos entrenan mucho para escuchar, sino para repetir. Entonces estamos como adiestrados un poco en ese sistema de escucha para la repetición y si querés generar una crítica o querés, no voy a generalizar, ¿no? Pero en los sistemas educativos o en la escuela, yo recuerdo en el liceo si decía algo lo contrario que decía el profesor, se me miraba un poco raro, ¿no? Como diciendo, tenés que repetir, no tenés que escuchar. Entonces, hoy en día creo que es importante en eso, en general en la familia, ¿no? Esos espacios con los chiquilines para que se sientan escuchados y se sientan escuchados de su dolor, darle importancia a eso, al dolor y a la queja que están trayendo nuestros hijos, ¿no? Nuestros sobrinos o la persona que tengas al lado. Entonces, para influir en las personas empáticamente, digamos, en tus hijos, en tu hija, como decía hoy, primero lo que necesitas hacer es comprender para luego que esa persona se sienta comprendida, ¿no? Primero comprender a esa persona y aliviar un poco esa situación. Y cuando uno comprende, se alivia, ¿no? Alivia mucho más esa dolencia o esa situación que le está angustiando. Y esto también va de la mano. El tema de la escucha empática tiene que ver con debemos tener como un carácter para escuchar, no solo estar aptos para escuchar, sino que el carácter también influye, porque hay personas que son muy sanguíneas o hay personas que son muy impacientes y te dicen, ya empezaste con lo mismo, otra vez con el mismo tema, no te quiero escuchar o
o después hablamos, ¿no? Entonces hay que tener trabajado esta parte de nuestro carácter para escuchar, porque también hay que tener coherencia no solo con lo que uno dice, sino también con lo que uno hace, ¿no? Y hoy en día esto de la vida privada y pública se hace como notar esa diferencia en esto de no ser coherentes, ¿no? A veces decimos cosas y terminamos haciendo otras, y eso genera una incoherencia en las acciones de las personas que no es fácil lidiar con eso. Entonces, predicar lo que uno predica en la vida privada, en la familia, de esto de escuchar, y luego escuchar afuera, ¿no? Escuchar a tus compañeros de trabajo, escuchar con las personas que trabajes, o con tus amigos, o con las personas que te vincules en el día a día. Y de a poco ir generando, cuando uno practica esta escucha empática, lo que uno va a ir generando es una especie de cuenta bancaria emocional positiva. Y ahí tus hijos van a tener más confianza en vos, van a ir, en los momentos más difíciles, van a ir a hablar contigo, con su papá, con su mamá, con su abuelo, con su tía. Y eso es muy lindo, ¿no? Que puedan los hijos y las hijas confiar en sus padres, va a generar como esa cuenta emocional, esa cuenta bancaria emocional positiva, y no vas a tener números rojos, que a veces pasa de esto, ¿no? Que los chiquilines no terminan hablando, comentándole cosas a sus papás, a sus mamás, por esto, ¿no? Por miedo a que los critiquen o que tomen represalias en el asunto. Y escuchar empáticamente tiene que ver con un cambio de paradigma, como decía hoy un poco al principio, romper con el paradigma esto de no escuchar para responder enseguida, sino escuchar con todos los sentidos, ¿no? Atentamente a la persona lo que tiene para decirte. Y bueno, es una especie, digamos, también de... A veces las personas contestamos en base a nuestra propia experiencia, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, en el tránsito por el liceo, que decís, bueno, no quiero estudiar más, o pienso dejar el liceo, y te dice tu padre o tu madre, yo ya lo pasé, yo ya lo viví, no te preocupes, se va a pasar, es un momento, es una situación, y no hay que contestar, no hay que escuchar haciendo alusión a lo que uno ya vivió, sino que hay que escuchar lo que esa persona quiere decirte, de qué forma te lo está diciendo, cómo está, porque no solo hablamos a través de la palabra, sino también hablamos lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, y muchas veces no le prestamos atención a esa parte de la comunicación, ¿no? Y hay, digamos, por ejemplo, hay expertos que dicen que solo el 10% de lo que decimos está representado por las palabras, solo un 10%, un 30% son los sonidos que emite esa persona, y un 60% tiene que ver con todo lo que es el lenguaje corporal. Entonces, cuando uno ve con las personas que vive, o con las personas que está conviviendo en ese momento, o compañeros de trabajo, que hay digamos, una cuestión de lo que tenga que ver con el lenguaje corporal, que no es de todos los días, ¿no? Que es algo que no es usual en esa persona, preguntarle, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿O por qué? Si le pasó algo, si le sucedió algo. Eso tiene que ver con escuchar empáticamente, no solo a través de lo que te dice, a través de la palabra, sino también todo lo que tiene que ver con la parte del cuerpo. Y lo que tiene una diferencia con respecto a lo que es la escucha empática, nada tiene que ver con estar de acuerdo con eso, con lo que te está contando esa persona. No es estar de acuerdo, decir, bueno, sí, tenés razón, no tenés razón, no dar una postura sobre eso que te está contando, sino que es lo que decía hoy, es tratar de comprender en la medida de lo posible a esa persona de lo que te está contando, de lo que te está diciendo. Entonces, no es una especie de justificar o de decirle todo que sí o todo que no. Ahí es cuando entra, digamos, la parte de la autocrítica de cada persona, ¿no? Entonces, no solo escuchamos con los oídos, como les decía hoy, sino también debemos escuchar con la vista, y también con lo que decía hoy al principio, con el corazón.
aplicar esto de la emoción, de tratar de ponerse en el lugar del otro es fundamental para generar mejores vínculos y vínculos más fuertes, ¿no? En esto de generar mejores amistades, mejor vínculo con tus hijos y creo que eso es fundamental. Pero bueno, por ahí un poco, Diego, no sé si habrá algún comentario, algo que quieran en las redes sociales ahí, pero creo que bueno, los invito hoy un poco a pelear, a hacer un análisis, una especie de análisis cada uno, que tanto escucha empáticamente a las personas de su entorno y ver, ¿no? Un poco en esto de qué tanto estamos dispuestos a tomarnos un tiempo para escuchar a las personas que realmente te están dando como esto, ¿no? Una pauta de lo que les está sucediendo en este momento de su vida. Y algo muy importante es que antes de señalar, antes de juzgar, antes de dar tu opinión sin que te la pidan, quédate tranquilo y en esa charla con esa persona, quedarse tranquilo y escuchar qué es lo que te quiere decir, escuchar todo, ¿no? Estar atento a lo que te quiera decir y luego sí, sacar conclusiones o tratar de dar una opinión si te lo pide o no te lo pide, pero simplemente a veces solo con escuchar es mucho para esa persona, ¿no? Y bueno, hacer un poco ese ejercicio hoy y darle la importancia necesaria a las personas que quieran decirnos algo en ese sentido. Salude a su club de fans, que como siempre anda por ahí. Daniela Pérez decía, buenas tardes tocayo. Bueno, lo que pasa es que los mensajes, como los veo parcialmente, los agarro las conversaciones ahí medio descolgadas. Ramiro, que lo ve completo, igual lo tiene mejor la historia de cómo viene. Dejaba saludos por ahí Daniela, Giselle, también Andrés, Techera también dejaba un saludo por ahí, arriba Luciana. Se sigue sumando gente del club de fans. Qué bien. Deberían de tener un Facebook, un Twitter, una cosa de esa, el club de fans de... ¿Le parece? Y sí. Y aparte le van soplando cosas, le hacen la hinchada, le soplan el número de teléfono cuando se lo olvida, ese tipo de cosas. Bueno, eso es fundamental. Mandarle un beso a, como dice usted, todo el club de fans, y también mandarle un beso muy especial a Silvia Upierres, de Santa Lucía, de mi barrio Sur, que bueno, me envió paquetes de alfajores de panadería. ¿Qué le parece? Pero eso no puede pasar por la aduana. Pasó, mi padre los trajo perfectamente. Y traje acá para compartir, así que agradecerle a Silvia, porque es una de las cosas que más extraño de Santa Lucía, son esos alfajores. ¿Compiten con los alfajores de, por ejemplo, de la Sierra de Minas, ese No. tipo? ¿Qué es lo típico de Santa Lucía? Los alfajores de panadería. ¿Qué quiere que le diga? Recuerdo ir a la escuela y pasar por la panadería del barrio y decir, un alfajor de panadería, por favor, y ahí te ibas comiendo el alfajor por el camino. Si no es de panadería no vale, si lo hicieron en una casa que se dedica a otro rubro, no Pastelería, no, tiene que ser de panadería. ¿No pueden ser alfajores de ferretería, por ejemplo? Claro, no sé, el ferretero hace alfajores de noche, que no vale. No, El de alfajor de carnicería puede ser el alfajor de pollo también. El famoso alfajor de pollo, sí, claro. No como sí, carne. sí. No, no come recuerde carne, eso. No, mandarle un beso, en serio, a Silvia, que por los alfajores y... ¿Te das cuenta, Silvia, que es por los alfajores nomás, no? Estamos de acuerdo. No. Así entre nosotros, que no nos está escuchando. Está escuchando. No, usted no está escuchando. Pero bueno, lo mejor de Santa Lucía, eso ya lo puedo decir, el parque, el río y los alfajores de panadería. El río está un poquito bajo, me parece, estos días. Bueno, justo el tema del agua es un tema de largo tendido, pero bueno, los recuerdos que tengo son esos. Muy bien. Dígale a la gente si se quiere comunicar con Luciana Breccia. ¿Qué hace? Sí. Nada, se jode porque no se acuerda el teléfono, ya sé. Ya les... Si querés algo, voy hablando de otra cosa, algo como que estoy hablando de otros temas, así te da el tiempo. No, mire, lo tengo acá agendado, ya se lo digo. Si es que ya le prometo que me lo voy a recordar. Si escriben desde afuera de España, más 34 641 529517.
Bien. Y si no se comunican con la producción, ahí Rami les puede pasar el número también. Que seguro lo sabe, Sí. está más cerca de saberlo de memoria que la propia Luciana. ¿Lo has hablado con el psiquiatra, con el psicólogo, esto de no olvidar, no acordarte tus vías de comunicación? No. No es una forma. No es algo que me preocupe. De que te estés de alguna forma auto boicoteando. No es algo que me preocupe. Tengo otras prioridades para trabajar. El teléfono es cuestión de tiempo, como algunas cosas. ¿Está estudiado cuál es la patología más habitual de los psicólogos a nivel justamente? Bueno, a ver, si sos terapeuta, tenés que estar en un estado de salud mental óptimo, digamos, para Pero ¿cuál ayudar. es la enfermedad profesional del psicólogo? Porque el que se dedica, yo que sé, a algún trabajo físico puede ser la espalda, el que carga y descarga cosas, el que trabaja frente a un escritorio todo el tiempo con una computadora puede ser la tendinitis. ¿Cuál es la enfermedad profesional de...? Puede ser cualquier otra, como la de cualquier otro ser humano. Puede tener depresión o ansiedad. Pero no es profesional. Sinceramente no lo he estudiado el tema, pero ya le digo. ¿Le da como cosa en la garganta de tanto ajá y de tanto gesticular todo el tiempo eso? No sé qué le ha pasado a usted con su terapia, pero no todos son ajá. ¿No? Ajá. Quizá usted fue a un psicoanalista ortodoxo de diván. ¿Hizo terapia de diván? No, había un bueno. sillón grande, pero no era así de estar como acostado, seguramente me hubiese quedado dormido. Pero no todos están, digamos, abocados a esa contestación tan escueta, digamos. Ajá. ¿Vio? Pero parece dar resultado. Es ajá, ¿y cómo te hace sentir? ¿Cómo te sentís con eso? Bueno, a ver, esa intervención que usted dice tiene que ver con la asociación libre. El terapeuta... ¿Vio cómo va aprendiendo? No, estoy estudiando psicología. Bien. Bueno, bienvenida al club. Lo que hace el paciente cuando va a terapia es una buena pregunta, Diego. Cuando el consultante empieza un proceso terapéutico, a lo que apelamos es a la asociación libre, que es un concepto de la psicología del psicoanálisis. Entonces, ¿para qué? Para no, digamos, interrumpir el relato. En esto es justo de la escucha empática que tenemos que tener los terapeutas, ¿no? No interrumpir el relato del paciente, porque la asociación libre es eso, ¿no? Es hablar de lo que tengas ganas de hablar en el momento que estás en ese preciso instante, y esa es la manifestación también del inconsciente, ¿no? Apelar a la asociación libre. Es verdad, sí. Ajá. Muy bien, gracias Luciana, nos vemos otra vez ahora dentro de 5 minutos. Bueno, Diego, pero en versión en realidad aumentada, porque van a ser 13 con las chicas, sí. Nos vemos ahora en unos minutos, y nada, agradecerle a toda la gente que está escuchando, y espero que, volviendo un poquito al tema de hoy, que puedan reflexionar a ver cuánto estamos escuchando de manera empática a las personas de nuestro entorno y en general, ¿no? Para bajar un poco la velocidad de esta sociedad y poder ejercer un poquito más esta escucha empática de una manera más efectiva.